Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hoy es una noche más de ASIN y para mí es un placer poder estar esta noche con ustedes, pero también con dos invitados súper especiales. Antes de presentárselos, quiero contarles que esta es una actividad que queremos realizarla de una manera interactiva. Es una ronda de casos, ustedes van a encontrar unas preguntas. Previamente hay una aplicación, el Mentimeter, que estaba en las diapositivas, ahí pueden descargarla o simplemente pueden acceder con el código que está presente y allí pueden tener el cuestionario para realizar las preguntas. Esperamos la participación activa de todos y de todas ustedes y pueden también tener el chat, está abierto y pueden realizar preguntas de los casos clínicos y de algunas conclusiones que vamos sacando. Bueno, sin más detalles, mientras ustedes van allí buscando la aplicación Mentimeter y el código, les quiero presentar a nuestra invitada de esta noche, la doctora María Virginia Villegas. Ella está en Cali. ¿Cómo estás, María Virginia? Hola, ¿qué hubo, José? Qué gusto estar con ustedes esta noche, otra vez aquí discutiendo casos clínicos, que espero que haya una excelente discusión entre nosotros y, por supuesto, de la gente que nos acompaña esta noche. Bueno, muy bien. Y también tenemos a Germán Esparza, que es muy poco conocido, ¿verdad? Entonces, Germán, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor Oñate. Muy buenas noches para todos los amigos de la ASIN que nos acompañan en un jueves de ASIN nuevamente. Y es un placer de verdad poder tener esta interacción entre el capítulo central y el capítulo suroccidente. Perfecto, muy bien. Y ahora sí, vamos a pasar a realizar nuestra ronda de casos clínicos de bacterias resistentes. Recuerden, es una actividad interactiva. Podemos pasar ya a la primera diapositiva, por favor. Para quienes no se han conectado y apenas están llegando, esta es el sistema de votación vía electrónica y en tiempo real. Pueden acceder a www.menti.com y el código de votación 6629498. Bueno, pasemos entonces. Recuerden que también pueden hacer las preguntas en el chat. Primera pregunta, vamos a dar 15 segundos cuando se acabe la música, por favor, y ya vamos a recoger las respuestas. Queremos saber quiénes nos acompañan esta noche, así que ¿cuál es tu área de trabajo? Medicina, microbiología, química farmacéutica, administración hospitalaria. Y ahí no doy para ver la otra respuesta. La otra pregunta. Sí, enfermería, epidemiología y control de infecciones. Gracias, Germán. Ah, no, esa es la vieja. Esa es la que era de ensayo. Necesitamos que voten. Bueno, pueden votar ya. Bueno, muy bien, están votando. Todavía faltan muchos más por votar. Debe ser que no se han conectado todavía. Porque Bueno, ¿cuántos muy bien. asistentes tenemos, José? Tenemos 80, ¿no es? Tenemos 133 asistentes. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, entonces la mayoría son médicos y... Sí, médicos es la mayoría. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Ahora sí vamos al caso clínico. Primer caso. Este es un paciente, es un caso de la vida real. Este es un paciente de 88 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, una insuficiencia venosa y úlcera varicosa. El paciente estuvo previamente hospitalizado 8 días previos a la consulta para tratamiento de su úlcera varicosa. Desconocemos si en ese momento
esta persona recibió algún tipo de tratamiento. El 25 de julio inicia síntomas que consisten en... Ay, no doy para ver bien la diapositiva. ¿Tú me ayudas, Germán? Sí. Sí, el del paciente presenta entonces fiebre de 39, tos seca y malestar general. Desarrolló disnea progresiva y presenta un paro cardiorrespiratorio que se presentó el 28 de julio. Se solicitó una multiplex PCR para virus respiratorios, incluyendo SARS-CoV-2, y se le inició manejo empírico con el antibiótico ampicilina sulbactam. Ahí aparece la imagen, la radiología de tórax. El doctor Oñate nos puede contar cuáles son los hallazgos. Bueno, en esa radiografía de tórax, como ustedes pueden apreciar, no sé si alcanzan a ver mi puntero. En esta radiografía de tórax, miren cómo en las zonas basales ustedes pueden apreciar un infiltrado, inclusive podríamos decir que tiene una tendencia a la consolidación, un infiltrado mixto, hay un compromiso alveolar, pero noten cómo alrededor se ve lo que llamamos un área en vidrio esmerilado en el paciente. Muchas gracias, doctor Oñate. Entonces, continuando con el caso, aquí llega el resultado de la PCR multiplex. Recordemos que esta es una PCR de un sistema automatizado que se llama FilmArray. Ese es el panel 2.1, que este panel detecta múltiples virus y detecta 4 bacterias atípicas. Y el resultado de este panel es positivo para el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2, doctor Oñate. Bueno, entonces nuestro paciente, recuerden los años de nuestro paciente, un paciente de 88 años con antecedente de diabetes mellitus, recibía tratamiento antibiótico con ampicilina sulbactam, y con esta radiografía de tórax que muestra los infiltrados en la base izquierda principalmente, se le realiza una prueba molecular positiva para SARS-CoV-2. Hasta allí tenemos un diagnóstico de una neumonía severa por el nuevo coronavirus 2019. Entonces, recordemos que este paciente estuvo hospitalizado previamente. Y queremos preguntarle a ustedes, la siguiente, por favor, Germán, es si al recibir pacientes trasladados de otras instituciones, ustedes utilizan rastreo para bacterias multidrogoresistentes. La primera opción sí, la segunda no. Aquí ya no hay otra forma de escondernos con esta respuesta. ¿Lo hacemos o no lo hacemos en forma rutinaria? Vamos a dar también 20 segundos para que todos se puedan votar. A los que vienen llegando, porque llevamos en 180 asistentes, recordemos descargar visitar el sitio de menti.com, www.menti.com, y usar el código 6629498. Para conectarse. Es interesante mientras votan, José, pensar que hasta ahora la literatura muestra que el SARS-CoV-2 el SARS per se podría dar esa neumonía y no necesitaría nada más. Sin embargo, el hecho que el paciente sea diabético, que ha estado hospitalizado, pues la gente se pone nerviosa, y veremos en la evolución cómo la gente prácticamente hace un cubrimiento de antibióticos a pesar de que ya tiene un diagnóstico definitivo que tiene un SARS-CoV-2, con una radiografía que ha sido descrita claramente como muy sugestiva de este virus. Entonces, más adelante comentaremos pues los estudios que han salido hasta ahora de las coinfecciones prácticamente con este virus, que ocurren sobre todo durante la hospitalización. Sí, yo creo que es clave el comentario de la doctora María Virginia. En sí, cuando el paciente ingresa, tenemos un síndrome de infección respiratoria. Entonces el paciente entra como en el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, y dentro de todo el diagnóstico diferencial debemos incluir el SARS-CoV-2. Lo interesante es luego ver cómo desde el punto de vista clínico o de pronto ayudados con algún método de laboratorio, nosotros podemos, porque en pandemia del coronavirus también es válido y es necesario realizar
todo el control de la antibioticoterapia y continuar con los programas de regulación y de uso adecuado de los antibióticos. Entonces, la mayoría, bueno, no todos se han conectado, respondió, digamos que esto es como las estadísticas en las elecciones, y la tendencia es que sí utilizan un tamizaje cuando llega un paciente a la institución. ¿Tú recomiendas tamizar, María Virginia y Germán? ¿Qué opinan? A un paciente, no sé, que esté en mi clínica y lo paso y lo transfiero por alguna razón a la clínica de Germán, tú me llamas y me cuentas, oye, José, en tu clínica, ¿tú me puedes dar tu data microbiológica o en qué salas estuvo o simplemente lo tamizas o no lo tamizas? Si el paciente, nosotros hicimos una revisión reciente que presentó en la CIN y la verdad en los pacientes que van a las unidades de cuidado intensivo, en los pacientes inmunosuprimidos, neutropénicos, de trasplante, y hay alguna evidencia en pacientes que van a cirugía cardiovascular y aún en pacientes con pie diabético, pero esos son los menos reportes, pero los inmunosuprimidos que entran a las unidades de cuidado intensivo, dependiendo de los hospitales que vengan, los pacientes que están colonizados, sobre todo es evidente por KPC2, son pacientes que van a hacer infecciones por KPC2 con más bacteriemias y asociados a mayor mortalidad. En este caso habría que ver qué tal es la inmunosupresión de este paciente, qué tal es la severidad de este paciente para tomar la decisión si a todos los pacientes con SARS-CoV-2 les vamos a hacer rastreo, realmente pruebas de rastreo o no. Sería muy pronto dependiendo de la severidad y para dónde va este paciente. ¿Qué opinas, Germán? De acuerdo, yo lo que también creo es que este paciente tuvo una hospitalización previa, hay sitios de alta endemicidad. Yo creo que es importante de todas maneras conocer la epidemiología local y regional, porque hay más carbapenemasas en algunas zonas y en algunas ciudades, es increíble. Entonces yo creo que sí es importante hacer un tamizaje, al menos de lo más crítico que en este momento para nosotros son las carbapenemasas, doctora Villegas, y como usted lo había comentado en una presentación suya previa, seguir tamizando para BLE puede hacer que se distraigan los recursos y los enfoques, y deberíamos en este momento, por el impacto en mortalidad, pensar en bacterias productoras de carbapenemasas principalmente. Total. Continuemos. Bueno, muy bien, entonces la respuesta es sí, recomendamos la tamización. Parece ser que hay algunos inconvenientes con el sistema de votación. Recordemos otra vez el ingresar a www.mentimeter.com y con el código que ya se me olvidó. ¿Cuál es? Sí, el código, doctor Oñate, es 6629498. Muy bien, gracias, Germán. Bueno, nuestro paciente entonces estaba recibiendo tratamiento antibiótico con ampicilina sulbactam. A su izquierda pueden ver la radiografía de tórax de 4 días después del ingreso. A la derecha observen una radiografía de tórax al séptimo día después del ingreso y aprecien cómo nuestro paciente se deteriora no solamente radiológicamente. Fíjense cómo en esta radiografía que está a su derecha aprecien cómo ya se vuelven múltiples, los infiltrados son difusos, comienzan a comprometerse prácticamente todo el campo pulmonar izquierdo, hay algo de congestión pulmonar y fíjense cómo aparece todo el vidrio esmerilado en el campo pulmonar derecho. El paciente no venía bien clínicamente, cada vez tenía más datos de una respuesta inflamatoria sistémica con vasodilatación, necesidad de soporte vasoactivo. Para hacerlo un poco más práctico y porque queremos discutir la parte de la bacteria, no trajimos como toda la evolución hematológica de leucocitos, pero el paciente tenía leucocitosis ligera con linfopenia marcada. Tenía una PCR elevada y sabemos que en el SARS-CoV-2, con este despertar inflamatorio y con estos síndromes hiperinflamatorios que asocian, puede explicar la PCR, pero el cuerpo médico que lo estábamos manejando, queríamos saber un poco más y si en realidad él tenía o no una infección bacteriana por los factores de riesgo. Y noten ustedes que se le pidió una procalcitonina y el resultado de esta procalcitonina fue en 1. Y aquí sí podríamos discutir nuevamente, por ejemplo,
María Virginia, tú recomiendas en estos casos de estas infecciones y en plena pandemia del COVID, ¿qué rol o qué papel le das tú a la procalcitonina, que es muy discutida su utilización? Hasta ahorita tenemos 210 asistentes. Wow, buenísimo. Pues yo creo que una sola no hace verano, ¿cómo es que dicen? O sea, yo pienso que una golondrina no hace verano. Exacto. Yo creo que eso sería importante. Lo segundo, acaba de salir un artículo sobre Percepcina que simplemente lo que dice es que puede haber una asociación entre aumento de esto y mayor severidad. Pero yo creo que todavía nos falta tener una correlación mucho más precisa frente al papel que están jugando. Sería muy difícil que con un solo valor y un empeoramiento del cuadro respiratorio, sin negar que se pueda deber solamente al SARS-CoV-2, un médico tome la decisión de no cambiar los antibióticos. Dependerá del cuadro respiratorio, la necesidad de mayor oxigenación y muchos otros factores que se van a acompañar para tomar la decisión. Si te quedas solamente pensando en SARS-CoV-2, que podría ser perfectamente, o vas a tomar decisión al no tener ninguna otra terapia para SARS. Ese es nuestro problema actual. Y la gente, por eso es que estamos abusando de los antibióticos. Es más que todo la imposibilidad de hacer nada más y pensando que de pronto hay una bacteria asociada, porque recordemos, estuvo hospitalizado previamente, es un paciente diabético y se ha deteriorado rápidamente. Bueno, muy bien, gracias. ¿Le darías valor a esa procalcitonina? Es uno solo, ¿no? ¿Qué harías? Bueno, en SARS-CoV-2 lo interesante es que el virus se asocia a unos determinados patrones, podríamos decir clínicos, que son muy diferentes. Entonces, cada vez se describe un patrón netamente asociado al virus, que es la respuesta hiperinflamatoria, que se caracteriza porque el paciente se está deteriorando, hay un deterioro clínico, un deterioro radiológico, se eleva la proteína C reactiva, se eleva la ferritina con valores muy altos, por encima de 3000 la ferritina. Existe también elevación de la lactato deshidrogenasa y la procalcitonina está en niveles bajos y eso es básicamente relacionado con esta respuesta inmunológica adaptativa relacionada con el coronavirus y que se asocia a incremento en la producción de interleuquina 6 e interleuquina 1. Está el otro patrón o el otro fenotipo, si lo podemos decir así, que es la vía de la coagulación y de la trombosis. Y son pacientes que tienen también ferritinas que pueden estar altas, mayores de 2000 o por debajo de 2000, pero la PCR, la procalcitonina, usualmente suelen estar con tendencia al descenso y tienen un dímero D alto los pacientes. Y el otro es que el virus, cada vez hay como más datos que altera la microbiota y que genera inmunosupresión, y además las complicaciones generalmente se encuentran asociadas a alguna comorbilidad y son pacientes que pueden tener una sobreinfección bacteriana. Al inicio del cuadro clínico, la sobreinfección bacteriana es muy baja. Ya cuando el paciente está en ventilación mecánica o se encuentra hospitalizado, la sobreinfección puede llegar inclusive hasta un 15% según algunos reportes. Y es en ese escenario cuando tú tienes una PCR alta y tienes todo este cuadro clínico, nos quedamos siempre en la duda. Lo más fácil sería tomar una muestra, una broncoscopía, pero el paciente no podemos porque genera aerosoles y hay un riesgo y un impacto significativo para el personal de salud. Es allí donde la procalcitonina y su seguimiento, en la parte seriada, lo que tú decías de la procal, te puede ayudar a tomar una decisión si doy o no doy antibiótico en el paciente mientras salen los resultados de los cultivos o si tengo una prueba molecular, ¿cierto, Germán? ¿Tú qué opinas de utilizar una prueba molecular, un panel, por ejemplo, de neumonía? En este caso, ¿nos ayudaría? ¿Tú cómo lo ves? Claro que sí ayudaría. Y de hecho, doctor Oñate, es el deber ser que tuviéramos herramientas moleculares muy rápidas que en este paciente que está crítico, que tiene comorbilidades, nos puede ayudar. Estos paneles de neumonía que buscan bacterias y que además hacen recuentos en bins o recuentos en copias, son muy importantes en los pacientes en los cuales se está sospechando una sobreinfección bacteriana. Recordemos que también aquí es importante los días de inicio de síntomas y el tiempo que lleva el paciente hospitalizado.
Entonces, este paciente ya tiene factores de riesgo para haber desarrollado una infección nosocomial, una neumonía asociada al ventilador, y allí estos paneles rápidos te van a ayudar a tomar una decisión oportuna. Perfecto, Germán. Para la fecha de la radiografía de agosto 3, el paciente tenía aproximadamente 9 días de síntomas, lo cual es importante mencionarlo porque se está acercando el paciente a esa respuesta inmunológica desordenada, secundaria al COVID-19, pero también se expone a más factores de riesgo para infecciones nosocomiales. Y ahí va nuestra siguiente pregunta. Esperemos que ya la plataforma esté funcionando y que, porque ya me están escribiendo al chat, que no deja votar, pero bueno, si no van votando allí, nosotros los estamos viendo a todos ustedes, no se preocupen. El paciente tiene factores de riesgo para bacterias resistentes a los antimicrobianos. ¿Qué opinamos? ¿Sí o no tiene factores de riesgo para bacterias resistentes a los antimicrobianos? Bueno, en esta muestreo que estamos haciendo, porque vemos que todavía la plataforma de votación no están los 220 asistentes, vemos como la tendencia es que sí hay eso, que mi paciente tiene un riesgo para infección por bacterias resistentes a los antimicrobianos. ¿Tú qué opinas, Germán? ¿Sí tiene el paciente factores de riesgo para bacterias resistentes? Ese paciente había estado, doctor Oñate, tratado previamente, había estado hospitalizado, eso ya es un factor de riesgo importante, es un paciente con una edad extrema. Desconocemos datos de la historia clínica, es verdad, pero yo creo que en este momento, considerando cómo ha cambiado la epidemiología y cómo COVID ha venido incrementando en muchos sitios el aislamiento de gram negativos en estas infecciones secundarias, yo creería que es importante de todas maneras considerar esta posibilidad de que tenga una bacteria resistente en este punto. Lo que usted decía es muy importante, de que si el paciente llega, es decir, directo de su casa a la unidad de cuidado intensivo por el COVID, probablemente ahí no lo esperaría. Pero si el paciente ya lleva una semana o más de una semana hospitalizado o ventilado, la posibilidad de una bacteria multirogo resistente pues incrementa. De acuerdo. Bueno, muy bien. En el chat está la dirección electrónica del sistema de votación con el respectivo código. Entonces, María Virginia también está de acuerdo que hay un riesgo de bacteria resistente. Bueno, y entonces, en ese orden de ideas, vamos a la siguiente pregunta. Estamos considerando, con esta procalcitonina en 1 y con la evolución del paciente clínica y que no iba bien y estaba con ampicilina sulbactam el paciente en ese momento, ya hay una posibilidad de que tenga bacteria resistente. ¿Cuál tratamiento antibiótico empírico ustedes utilizarían en este caso? Este paciente tenía indicación de tamización, pero no se realizó. Pero aquí en este punto, cuando ya nos llaman, óyeme, ¿tú qué opinas? ¿Qué hacemos? ¿Le continuamos ampicilbactam y le agregamos claritromicina al paciente, pensando de que posiblemente es todo solamente el coronavirus? ¿O me escalono y le doy piperacina tazobactam con vancomicina? Otra opción, meropenem con linezolid. No, de pronto ajusto a ceftriaxona vancomicina, cefepime, claritro más linezolid es otra opción que colocamos, o esperaríamos los resultados del laboratorio. Pueden votar. www.menti.com y el código de votación 6629498. Bueno, está como repartido, hay un empate técnico. Está peleado, está peleado. Aquí hay un documento que llegó, te lo mando. Bueno, yo llamo a María Virginia, yo casi siempre la llamo, por eso es que a mí me va tan bien. Sobre todo, yo lo llamo también. Yo la llamo y le digo, oye, aquí tengo un paciente, ¿qué hago, María Virginia, con este caso? Pues si uno tiene, en este momento, si uno pudiera tomarle una muestra rápida,
con PCR lo tomaría, no tendría discusión de que lo tomaría primero antes de empezar antibióticos. Si no lo tengo, tengo que hacer la mejor decisión terapéutica que pudiera. Si este paciente ya está autoriado, yo puedo saber que tuvo previamente, es diabético, va rápidamente progresivo. Creo, y tengo que conocer la epidemiología de mi institución, eso es absolutamente clave. Si ese paciente está en cuidado intensivo, ya lleva más de 10 días, ¿cierto? Mis primeros gérmenes son Klebsiella, E. coli, tengo BLES, tengo KPCs, básicamente, pero las BLES predominan. Pseudomonas aeruginosa sigue siendo relativamente sensible, pero el problema es de una Klebsiella altamente productora de BLES, como las he visto en casi todas las instituciones, 40%, con algo de KPCs, y estafilococo aureus en el lugar que esté, si es meticilino resistente, dependiendo de la evolución, y si creo que está haciendo un empiema, si creo que el paciente tiene una neumonía necrotizante rápidamente progresiva. Yo soy de la escuela, yo probablemente empezaría o piptazo o mero, pero yo no soy amante de vancomicina en pulmón, y menos en un paciente que está cursando con dificultades, que le puede dar nefrotoxicidad. Yo allí, si creo que de verdad tiene factores de riesgo para estafilo, que yo no creo en este momento, le adicionaría linezolid. Pero mi primera opción sería rápidamente tener la posibilidad de tomarle a este paciente PCR con el método que tenga, que llegarían en un par de horas, y tratar de dirigir la terapia. Y si no, mi opción probablemente será piptazo mero, meropenem. Bueno, depende Germán, de la institución. entonces llamemos a Germán ahorita. Germán, ¿qué método rápido me recomienda? La doctora María Virginia nos está diciendo que necesitamos una terapia dirigida ya al paciente para no equivocarnos. De acuerdo, yo creo que en ese sentido hacer una PCR Germán múltiplex... se nos congeló allí. Una cosa interesante mientras Germán nos descongela. ¿Me escuchan ahora? Ay. Sí te escucho. Listo. Perfecto. Entonces, lo que quería decir es ya, que... estamos escuchando. Es muy importante, entonces, hacer una prueba rápida directamente de muestra de aspirado traqueal, en este caso, y que podría ser FilmArray, el panel de neumonía. Ese es como el que tenemos en Colombia, que podríamos utilizar de una manera muy rápida, que está validado para hacerlo directamente sobre estas muestras y que nos deja ver microorganismos, recuento semicuantitativo y algunos genes de resistencia. Quería volver a este punto, y también es importante lo que decía la doctora, no todos podemos hacer PCR, y aún haciendo PCR tenemos que hacer cultivo. Entonces no se les olvide, tomen muestra para PCR y cultivo con antibiograma, porque me preocupa que se quede solo en la PCR y necesitamos hacer ajustes, necesitamos mirar el tamizaje de otros medicamentos importantes. Y aquí quería volver a ustedes respecto a los resultados de la encuesta, aquí de la fotografía. Entonces dice 3 personas que continuarían ampicilbactam claritro, y está repartido 7 y 7 entre piptazo con banco o meropenem con linezolid. Una persona votó por ceftriaxona con banco, 5 por cefepime claritro linezolid, y 6 espera un ratico a que lleguen los resultados. Pero cuando yo le pregunto espera un ratico a que lleguen los resultados, ¿es un ratico de cuánto? ¿Con qué prueba estás hablando? ¿De cuánto tiempo? ¿Qué opinan? Yo quiero adicionar una cosa allí. Los de ampicilina sulbactam, recuerde que el paciente ya tenía ampicilina sulbactam y se está deteriorando de ampicilina sulbactam. Es importante que consideren que la claritromicina la da uno pensando en neumonía adquirida en la comunidad. O sea, la adición de claritromicina en un paciente con una neumonía nosocomial o que se está empeorando y que ya estamos pensando en un germen nosocomial no va a adicionar nada. Yo sé que la opción de cefepime más claritro es una cascarita ahí porque lo deja a uno, a los que les gusta el cefepime, la adición de claritro no va a adicionar nada. O sea, recuerden que claritro no es una adición importante en una neumonía nosocomial, a menos de que ustedes piensen de que hay, no sé, una legionela, que no creo, alguna cosa así. Claritro es más cuando el paciente llega pensando en los atípicos. Entonces, la decisión es, si ya el paciente lleva un tiempo, usted tiene que tomar la decisión, depende de su epidemiología local, cuáles son los gérmenes más frecuentes. En UCI siempre Pseudomonas hay que cubrirla, pero el problema de Pseudomonas, que puede tener una buena sensibilidad o no, son los gérmenes más frecuentes antes, que a pesar de que sea sensible a cefepime o piptazo, recuerden que la gran probabilidad es que si Klebsiella está muy por encima y es más frecuente, tienen que pensar en esa Klebsiella que sigue siendo importante en neumonía nosocomial y ver cuál es la probabilidad, o habría que pensar si hay factores de riesgo para estafilo. Entonces, Germán, volvemos a tu pregunta, ¿qué tanto quieren esperar? Depende de la severidad del paciente y ahí lo tienes que estratificar.
Ahora, el problema es el cultivo y de dónde lo vas a tomar, que ese es el gran problema. O sea, yo no niego que el cultivo te da como una visión general y tendrías que discutir entre colonización e infección. Ese cultivo refleja infección, ese cultivo es colonización y tendrías que ahí tener un criterio clínico. De acuerdo, pero de todas maneras lo mismo pasa con la PCR. Si le haces una PCR de aspirado traqueal, también estás jugando a que puede salir Pseudomonas cándida y resulta que no era, pues, es una colonización. Entonces yo creo que hay que tener una buena muestra, bien evaluada la calidad. Yo entiendo que, y si Fabio Barón está viendo este programa, me debe estar odiando. Yo sé que no les gusta mucho el aspirado traqueal, pero muchas veces es la única herramienta que se tiene, exactamente. Bueno. Sí, pero el punto es que en esta situación de coronavirus es muy complejo realizar una broncoscopía. Entonces, toca utilizar un método no invasivo y, como decían, con cultivos que sean semi-cuantitativos para poder ajustar el crecimiento microbiano con la evolución clínica o con el diagnóstico microbiológico final. Bueno, si tú tienes la epidemiología de tu UCI y te sale un germen que es compatible con lo que tú ves por Hunet en tu UCI usualmente y es la misma tendencia, pues le tienes que creer. Es un germen que tú tendrías que cubrir perfectamente. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasó con el paciente. Siguiente. Ahí está. El paciente se le cambia un manejo empírico a piptazobactam, claritromicina y linezolid. Tenía una mala evolución clínica, teníamos la posibilidad de una bacteria multidrogo resistente y se solicitó un panel de FilmArray para neumonía y ya Germán nos va a explicar el microorganismo que se detectó, que fue una Klebsiella pneumoniae 10 a la 5 Bins y tenía como genes de resistencia detectados un BLA-CTXM y un BLA-NDM positivo. Ahora sí, Germán, ¿cómo digerimos esta información? ¿Qué hacemos? Muchas gracias, doctor Oñate. Entonces, este reporte de este panel de FilmArray, que es de multiplex PCR y se hace directamente sobre la muestra, está compuesto de 3 partes, doctor Oñate y doctora Villegas, en la cual van a tener la detección de microorganismos, vamos a decir, típicos o bacterias comunes, digamos así, donde tenemos entonces la detección que se llevó a cabo, el recuento en bins o en copias por mililitro, que en este caso es 10 a la 5, y que recordemos que es muy importante tener en cuenta los recuentos para considerarlo clínicamente relevante. Aquí en este caso fue Klebsiella pneumoniae, el microorganismo detectado. En la segunda parte del informe vemos los genes de resistencia detectados, fue un gen CTXM de una BLE y también tenemos un gen detectado NDM de una metalocarbapenemasa. Las demás fueron negativas. Bacterias atípicas, como lo comentaba la doctora Villegas, Clamidia, Legionella o Mycoplasma no fueron detectados. Y los virus, ningún virus respiratorio fue detectado. Recordemos que en este panel de neumonía no está incluido SARS-CoV-2, pero este paciente ya tiene un diagnóstico de SARS-CoV-2 por PCR, doctor Oñate. Ok, perfecto. Aquí hay una pregunta, un comentario interesante en el chat y es que la claritro también tiene un papel inmunomodulador. Pero pues mi humilde opinión es cierto, la claritro tiene un papel inmunomodulador, pero a este paciente le estamos dando esteroides. Y si no tenemos gérmenes atípicos, mi posición es suspender la claritromicina cuando tengamos un panel que muestra que no hay gérmenes atípicos allí. No sé qué opina María Virginia y Germán. Sí, totalmente. O sea, el efecto inmunomodulador sigue siendo un efecto teórico. Yo no estoy negando que pudiera ser, pero es difícil de dar un antibiótico plus si no hay un impacto realmente microbiológico. Entonces, mi concepto sigue siendo, trate de dar lo que menos pueda, porque todo eso tiene un impacto en la flora y preferiblemente acorte su terapia, que eso es parte del PROA. Sí. Yo antes de pasar a lo que vamos a hacer con este examen, yo quiero hacerle 2 preguntas a Germán. Primero, si yo pido un panel de neumonía, ¿cuál es la mejor muestra que me da un rendimiento óptimo, que sea confiable? Y segundo, ¿qué significa eso de 10 a la 5 Bins? Muchas gracias, doctor Oñate. Entonces, respecto al tipo de muestra, este panel está validado para hacerlo en esputo
que yo entiendo las limitaciones de la muestra, pero está validado para hacerlo ahí. También está validado FDA para hacerlo en aspirado traqueal, que es donde casi todos lo utilizamos, y el lavado broncoalveolar. Entonces eso depende, como usted lo mencionaba, doctor, de la posibilidad de tomar una muestra invasiva, del riesgo que eso significa y de la necesidad diagnóstica. Yo creo que eso es clave, ¿no? Hasta dónde quiere llegar el especialista, el intensivista con ese paciente por las imágenes, el deterioro, si el paciente tolera o no la fibro. Esos son parámetros que tienen que ser evaluados y sopesados siempre. Y respecto a la segunda pregunta, doctor Oñate, ese recuento de 10 a las 5 BINs es un recuento semicuantitativo de la carga bacteriana que ya no se hace en unidades formadoras de colonia, sino que ahora lo utilizamos, digamos, este recuento en BINs que estima aproximadamente, digamos, la cantidad de microorganismos y que tiene una correlación aceptable con los cultivos que antes hacíamos, siendo obviamente este método mucho más sensible. Y quería adicionar algo, doctor Oñate, y es que los estudios de estos sistemas de PCR han demostrado que también, igual que en hemocultivos, el uso previo de antibióticos puede negativizar las muestras. Entonces, haber utilizado previamente algunos antibióticos puede hacer que los cultivos convencionales sean negativos y las PCRs suelen tener entonces mayor rendimiento, doctor Oñate. Ok, perfecto. Bueno, y gracias, Germán. Aquí habría una pregunta interesante y es lo que a Germán se refería, es que es importante tener un cultivo, porque la siguiente pregunta sería, ¿qué pasa si esa Klebsiella por fenotipo sale sensible a todo? Doctora Villegas, entonces el punto es, ahorita vamos a ver el antibiograma en un momento, pero eso sí podría pasar. Y la razón es, lo que estoy estudiando en mi tesis es fundamentalmente mirar cuáles son los drivers que hacen que se genere una alta expresión, sea qué concentraciones de antibióticos se necesita para poder generar esa expresión de estas genes de resistencia. Pero yo pienso que en términos de ser conservadores, y en términos de seguridad del paciente y conociendo nuestra epidemiología local y los desenlaces de alta mortalidad, yo creo que uno sí tiene que creer. Allí están detectados unos genes que falsos positivos allí son prácticamente nulos. Entonces yo sí creo que si hay una BLE detectada y una carbapenemasa, el tratamiento se debe aproximar al manejo integral de esos microorganismos. No sé ustedes qué opinan. No, total, lo que pasa, no son falsos positivos, existen, lo que pasa es que el gen puede expresarse o no, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, en un paciente de esta severidad yo no me arriesgaría a que una vez estés dando antibióticos, ese gen se va a expresar. Y sí, no hay un estudio perfecto de correlación, pero lo que se sabe es que bajo presión de antibióticos, los genes, y generalmente estos son plasmídicos, se hiperexpresan. Y en el momento que se hiperexpresen, por supuesto van a cambiar el fenotipo y esta Klebsiella probablemente va a adquirir resistencia a eurotratamiento, llevando probablemente a fallas terapéuticas y mortalidad. Entonces, indiscutiblemente, CTXM es un angelito comparado con la NDM que está allí y por supuesto yo cubriría la NDM a ojo cerrado. Bueno, súper. Entonces vamos, va para la siguiente pregunta. ¿Cómo ajustaría la terapia? Tenemos toda esta información. Nuestro paciente tiene una CTXM y una Nevadel metaloenzima. ¿Qué tratamiento antibiótico le doy? Primera opción, vayan los que no han podido conectarse de verdad con el sistema de votación, mil disculpas, lo van haciendo ahí mentalmente. Nosotros luego le hacemos un escáner a ver si contestamos bien o no. Ok, entonces, ¿cómo ajustar la terapia? Astronan más polimixina B, la primera opción. La segunda opción, meropenem más polimixina B o colistina. Después podemos hablar unas pequeñas capsulitas de lo uno y lo otro. Meropenem más fofomicina intravenoso. Ceftazimab más astrionan. Ceftolozano tazobactam más amicacina. O polimixina, tigecyclina más meropenem. O otra opción, de pronto podemos recurrir dentro de la terapia antibiótica, ¿cuál otra opción podríamos utilizar? ¿Cómo ajustaríamos la terapia? Bueno, muy bien. Yo más 5 segunditos más. Pero
si hay una tendencia, bueno, la mayoría, de hecho, opinan que el tratamiento, como lo ajustaría, será con ceftazima y Bactam más Pues sí. Aztreonam. ¿Cómo lo tratarías, Está Maravilloso? muy actualizado por lo que veo. ¿Cómo lo tratarías? Están muy actualizados, te quiero decir. Podemos pasar a la siguiente diapositiva donde están los últimos datos frente a ceftazina y Bactam más Aztreonam. Los datos hasta hace poquito eran unos datos muy in vitro. Bueno, a ver cuál sería su ajuste. Aquí, Germán, no sé si quieres describir algo, pero muy interesante. Sí, doctora, este es el antibiograma final de este aislamiento. Es una Klebsiella pneumoniae que dice 10 a la 5 BINS, que fue el recuento que revisamos. Quiero que se fijen los asistentes a la reunión, que es absolutamente resistente a las cefalosporinas de la tercera y de la cuarta generación. Es sensible, con el punto de corte viejito, a la ciprofloxacina. Ahorita quisiera que comentaran sobre eso. Es intermedio a la colistina, es sensible también a la livo. Miren qué interesante. Eso hemos visto en Bogotá, ¿sabes? Varias Klebsielas con carbapenemasas aún sensibles a cipro in vitro. Miren, hay resistencia entonces a los carbapenems. Miren, meropenem resistente, imipenem resistente, ertapenem resistente y Aztreonam, que es otro antibiótico clave porque supuestamente esto tiene una metalo, es también resistente. Y resulta que en este sentido, acá el panel automatizado está detectando una BLE, que debe ser esta CTXM, pero que eso siempre tiende a confundir un poquito cuando uno mira a esas que son posibles BLEs, pero además tienen resistencia a los carbapenems. Y fíjense que el laboratorio probó los nuevos antibióticos que tenemos disponibles en el país. Ceftazimina y Bactam tiene un resultado resistente mayor de 64 y ceftolozano tazobactam tiene un resultado resistente mayor de 16. Entonces llama mucho la atención que el tratamiento que se ha escogido por parte de los participantes sea ceftazibactam con Aztreonam, teniendo en cuenta que hay resistencia in vitro, doctora. Bueno, pero es interesante porque básicamente es entendible la resistencia a Aztreonam, básicamente por la beta-lactamasa de espectro extendido, entonces eso no me preocupa. El Avibactam pues va a proteger a Aztreonam, lo que es interesante y es entendible que la metaloenzima da resistencia a ceftazidime Avibactam como tal, eso es muy interesante. Lo que pasa es que cuando se dio las combinaciones en los estudios iniciales de Bonomo, se vio que aún ceftazidime Avibactam, porque era lógico que era una metaloenzima que podía dar resistencia a ceftazidime Avibactam, o sea que las dos enzimas estaban realmente expresándose. Cuando se dan juntas lograron aumentar el halo y lograron que las dos juntas pudieran ayudarse mutuamente. Uno se preocupa, lógicamente, de dar dos antibióticos que ya te están dando como resistentes. Entonces, pasemos a los estudios que han aparecido. Un estudio clínico, básicamente, sigamos con esto antes de los estudios. Sí, queremos preguntarle a todos, hacer un sondeo de en tu hospital o clínica, ¿qué método utilizas para la detección de carbapenemasas? ¿Utilizas el test de Hodge modificado más ácido boriónico y el EDTA? ¿O el Carba-NP Rapidec Carba? ¿O el test de inactivación del carbapenem modificado? ¿La PCR multiplex? ¿El inmunoensayo de flujo lateral? ¿O no utilizas ninguna de las pruebas? Pueden votar. Yo después le pregunto a Germán de todo esto, si yo fuera el gerente del hospital, mientras la gente va votando, ¿el qué me recomendaría? Y tendría que decirle, doctor Esparza, ya le tengo el film array, ya tengo paneles, y ya tengo todo, pero necesito que sea algo, bueno, barato, pero que usted se sienta confiable y que me lo pueda recomendar. ¿Cuál sería el mejor método mientras vamos conociendo cómo en nuestro país se van utilizando, cómo se utilizan en nuestro país estos métodos y cuál es la disponibilidad de estos estudios de laboratorio para poder dar un diagnóstico preciso del mecanismo de resistencia de las bacterias? Muchas gracias, doctor Oñate. Yo creo que usted tiene que mirar dos puntos claves. Primero, el acceso que tiene a estos métodos por los recursos con los que cuenta, porque tampoco los vamos a quedar en la ruina con una prueba extremadamente costosa. Y la otra es qué tan rápido necesitas llegar. Eso es clave.
Entonces, si tenemos un paciente como este, que está crítico, que es un paciente con comorbilidades, que tiene una evolución tórpida, entre más rápido y preciso es mejor, y yo allí lejos escogería una PCR, ¿cierto? Para detectar las carbapenemasas. Pero si no tengo, mi segunda opción en mi cabeza sería un inmunensayo de flujo lateral, que me sale en 15 minutos, que me dice el tipo de enzima, que me detecta si hay más de una. Pero si aún así no puedo, entonces Carba-NP sería la tercera opción, y ahí tú vas estratificando, pero Carba-NP requiere además borónico y EDTA, que tienen un montón de problemas de sensibilidad y especificidad. Y si definitivamente no hay plata, porque también nos pasa que en Colombia tenemos este degradé de recursos en las instituciones para pruebas diagnósticas, test de inactivación y Carba-NP y borónico. Ahora, otro punto que es importante acá decir, doctor Oñate, es que ninguna prueba es 100%. Probablemente las PCRs, algunas comerciales como GeneXpert, tienen un mayor número de variantes detectables, pero ninguna llega a ser el 100%, entonces necesitamos generalmente pruebas complementarias para dar un mejor diagnóstico, doctor. Súper. Nos escribe el doctor Oscar Grande del Salvador. Bueno, un saludo para él, que él tiene los métodos del test de Hodge modificado, ácido urónico y EDTA, el Carba-NP y el test de inactivación de los carbapenems modificado. Bueno, ahora sí, vamos con María Virginia, que a ver qué nos cuenta de... la votación fue... sí, perdón. Aquí está la votación, doctor Oñate. Entonces, sí. 8 personas votaron por el test de Hodge modificado con borónico y EDTA, en lo cual yo los invito a esos laboratorios a que no sigan haciendo pruebas de Hodge. Hay que desestimarlo por las limitaciones que tienen las metalo-carbapenemasas. Carba-NP, Rapide-Carba fue el más votado, mucha gente lo tiene. Recuerden que necesita adicionalmente borónico y EDTA, que no se puede hacer de medios que tengan azúcares como McConkey y que hay que tener precaución con las colonias mucoides. Test de inactivación fue otro también muy votado, test de inactivación del carbapenem modificado. Solo 3 personas votaron por PCR, 3 por inmunoensayo y 3 no hacen pruebas de carbapenemasas, doctor. Ahora sí, María Virginia, creo que tú mencionaste que en este caso tu tratamiento sería ceftazimab y Bactam con Astronam. Miremos un poquito, o sea, funciona. Le preocupa a uno cuando le salen esos resultados de resistencia, pero son esperados porque la ceftazimab y Bactam solo no es activo contra las metaloenzimas, por supuesto. Y pues Astronam, por el hecho de tener una BLE, va a inactivar el Astronam, pero el Astronam es activo contra las metaloenzimas. Hasta ahora no había habido un estudio que mostrara que la asociación de ceftazimab y Bactam con Astronam clínicamente era efectivo. Lo había demostrado el doctor Bonomo con la asociación y mostraba cómo se aumentaba el halo claramente de estos dos antibióticos. Básicamente, aquí hay un primer estudio en general que no es para metaloenzimas, cuando sale que colistina versus ceftazimab y Bactam en el tratamiento de enterobacterias carbapenem resistentes. Este fue uno de los primeros estudios del doctor Van Duyn, basado en el estudio de Crackle de los Estados Unidos, que mandaban cepas de enterobacteriáceas carbapenem resistentes que fueron posteriormente caracterizadas. Y él lo que claramente muestra, pásame a la siguiente, que yo hice el análisis de este estudio, es que ellos hacen un score donde ellos hacen un ajuste por severidad y tratan de hacer el ajuste por la probabilidad que tenía ese paciente de sobrevida y de responder a la terapia. Pásame a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Se congeló? No sé si se cayó el internet. Uy. No. ¿Están viendo la diapositiva, doctor Oñate? Sí, pásame a la siguiente. Es que la otra es la explicación de esta. Entonces, a ver si me pasas a la siguiente. Bueno, no, pero esa no era. Pásame a la siguiente. ¿Puedes pasar a la otra? ¿O fue que esa? Este fue el mismo estudio que estábamos viendo, es el estudio de Crackle. Es un estudio prospectivo, observacional, con 38 pacientes, que fue una fase muy inicial, tratado primero con ceftazimab y Bactam y 99 con colistina. La mayoría de los pacientes recibieron agentes adicionales para las enterobacteriáceas resistentes a carbapenem como parte de su tratamiento para diferentes patologías.
Y esto es lo que le decía, todos los análisis se ajustaron para evitar el factor de confusión utilizando la probabilidad inversa de ponderación del tratamiento, que es una fórmula complicadísima que los estadísticos allá utilizaron en Duke. Lo que ellos concluyen es que en pacientes tratados con ceftazidime Avibactam versus colistina, la mortalidad hospitalaria por todas las causas ajustadas por este índice 30 días después de iniciar el tratamiento fue del 9% para ceftazidime Avibactam versus 32% para colistina. Y esto ha sido repetitivo en todos los estudios que se ha evaluado las combinaciones con colistina. Yo de verdad siento e invito a todos los médicos que se pongan la camiseta. De verdad que yo sé que los hospitales han puesto una barrera, pero es inaceptable que en este momento estemos dando un tratamiento. Invito a la Asociación Colombiana de Infectología con su líder José Oñate, que sigamos tocando la puerta del gobierno, porque no es más caro dar ceftazidime Avibactam que dar una mezcla de tratamientos donde claramente se ha demostrado que hay mayor mortalidad. Es injusto que a un paciente le ofrezcan un tratamiento que da mayor mortalidad que dar ceftazidime Avibactam. Entonces, básicamente en la análisis de los 30 días, los pacientes tratados con ceftazidime Avibactam en comparación con los tratados dentro de la colistina, con cualquier combinación, tiene una probabilidad ajustada de un mejor resultado del 64%. Pasemos a la siguiente y luego nos... Entonces, este es el estudio de Ryan Shields, que estuvo en el Congreso de Resistencia, donde fíjense que él básicamente muestra que en neumonía bacterémica por Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenems, en esta primera columna es ceftazidime Avibactam solo, y en la siguiente es carbapenems con aminoglicósidos, en la siguiente es carbapenem con colistina, y después todas las demás combinaciones que usted imagine, y si ustedes comparan ceftazidime Avibactam es estadística significante superior a cualquier combinación con meropenem, con colistina, con todo lo demás. O sea, por eso de verdad mi insistencia en que indiscutiblemente se tiene que utilizar ceftazidime Avibactam. Ahora, ¿lo usas en combinación o no? Ese sería un punto muy interesante en este paciente. Si yo utilizaría ceftazidime Avibactam, Astronam más otra combinación. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde es uno de los primeros estudios que muestra la combinación de ceftazidime Avibactam. No ese no, sino la siguiente. Bueno, entonces, ¿cuál es el principio fundamental? Que era lo que estábamos hablando de ceftazidime Avibactam con Astronam. Es básicamente que el Avibactam, como ustedes saben, este nuevo inhibidor es muy activo contra la clase A, contra las BLES, por supuesto, contra las KPCs, contra las AMC, si existiera, y contra las OXA48. Más que contra las OXA48, es que el Avibactam bloquea cualquier enzima tipo BLE, AMC, que pudiera dañar a ceftazidime, y es ceftazidime y ustedes saben cefepime como cefalosporinas de tercera y cuarta generación, las que son muy activas contra las OXA48. Entonces ceftazidime Avibactam, y tiene un estudio contundente, funciona muy bien contra las OXA48. Y el Astronam es probablemente uno de los antibióticos que no es hidrolizado por las metaloenzimas. Podrían hidrolizar todo lo demás menos Astronam. Entonces el Avibactam le protege si hay corresistencia con otras enzimas y protege al Astronam. Entonces el Avibactam lo protege contra las BLES, contra las AMCs, contra las otras carbapenemasas, y él actúa contra las metaloenzimas. Pasemos a la siguiente. Entonces, este es el estudio del doctor Bonomo. Si ustedes miran, básicamente, en esta primera columna tenían ceftazidime solo, aquí tenían ceftazidime Astronam, y aquí tenían básicamente ceftazidime con Casabi. Fíjense que eran resistentes en todas estas, pero cuando ellos eran resistentes, fíjense, 33, 35, 35, cuando hacen la combinación, básicamente logran, ¿cierto?, volver a ser sensible y demuestran sensibilidad básicamente en todas las combinaciones. Entonces, pero esto era un estudio in vitro. Pasemos a la siguiente, donde ellos dicen la combinación hace que básicamente se proteja. Y sale este primer estudio, básicamente la eficacia de ceftazidime Avibactam más Astronam en pacientes con bacteremia causada por enterobacteriales productores de metaloenzimas. El objetivo fue comparar realmente
¿sí? Las infecciones en el torrente sanguíneo por enterobacteriales productores de metalo-beta-lactamasas tratados con ceftazidima y Avibactam más Astromam versus cualquier otros antibióticos activos in vitro. Ahora les muestro cuáles fueron. La metodología fue un estudio observacional prospectivo en pacientes ingresados en 3 hospitales de Italia y Grecia. El resultado final fue mortalidad a los 30 días por todas las causas. Y los resultados secundarios fueron falla clínica a los 14 días, duración de la estancia hospitalaria después del diagnóstico de bacteremia. El análisis de regresión de Cox, que incluyó una puntuación de propensión, que es muy importante para saber la severidad y otros factores para recibir ceftazidima y Avibactam más Astronam, se realizó para evaluar los resultados primarios y secundarios. También se realizó un análisis apareado basado en esta propensión, de esta puntuación de propensión. El resultado fue 102 pacientes se incluyeron con bacteremia, 82 con infección por metaloenzimas, 79 eran Klebsielas, 13 coli y 20 fueron productoras de BIM. Muy interesante. 14 Klebsiella pneumoniae, 5 Enterobacter y una Morganella morgani. La mortalidad a 30 días fue del 19% en el grupo de ceftazidima, Avibactam y Astronam y 44% con cualquiera de las otras opciones terapéuticas. El análisis de la propensión, de la puntuación de propensión ajustado mostró que el uso de ceftazidima, Avibactam y Astronam estuvo asociado a menor mortalidad a los 30 días. Miren el hazard ratio. Miren cómo lo protege, miren la P. Menos falla clínica a los 14 días, nuevamente, miren la protección, miren la P. Menores días de estancia hospitalaria, además, miren la P. Y el puntaje, básicamente, la puntuación de propensión apareado confirmó estos resultados. La conclusión es que la combinación de ceftazidima y Avibactam nos ofrece una ventaja comparativamente a otras opciones frente a pacientes con bacteremia por enterobacteriales productores de metaloenzimas. Entonces, es el primer estudio clínico realmente que se demuestra que esta combinación funciona frente a metaloenzimas, frente a BIM, que fue muy interesante. Pasemos a la siguiente, donde yo muestro, porque me llamó mucho la atención, cuáles eran las otras opciones. Entonces, aquí se ve, básicamente, miren, el N de ceftazidima y Avibactam Astronam, miren la mortalidad y miren los tratamientos que contenían colistina. Colistina, fosfomicina y tigecyclina, son Ns pequeños, pero los agrupan todo, con fosfo, con meropenem, con Astronam y piperacilina, con genta, con cotrimazol, sola, sí son Ns pequeños, pero siguen siendo todos juntos cualquier otra terapia que además era activa in vitro, ¿no? Sigamos, a pesar de las dificultades. Y aquí están las terapias, miren lo interesante, que no contenían colistina, de hecho les fue mucho mejor. Nuevamente se vuelve a ser un N pequeño, pero vuelve a confirmar que las terapias con colistina no son buenas terapias, ¿sí? Miren que la mortalidad es ligeramente mejor. Y aquí la eficacia de ceftazidima más Astronam en pacientes, y miren cómo indiscutiblemente es muchísimo menor, ¿sí? El único pero que uno ve cuando analiza el estudio es que en el brazo de las otras terapias sí hubo ligeramente más pacientes con inmunosupresión, eso hay que decirlo, pero lo que quiere decir es que la terapia funciona. Entonces, ahí quedaría la duda, ¿haría ceftazidima y Avibactam Astronam solamente o le adicionaría alguna otra terapia, triple terapia, para ver cómo responde ese paciente? Responde y se la quito, o con todos estos datos de in vitro más in vivo, haría ceftazidima y Avibactam Astronam. ¿Qué opinas, José? No, sí, de acuerdo. Yo creo que con polimixina, lo que mencionaste, los estudios claramente nos están demostrando que existen mejores opciones, que estos nuevos tratamientos definitivamente son mejores opciones que la polimixina o que la colistina. Y que si hiciéramos un análisis de costos, posiblemente estas nuevas opciones de tratamiento inclusive son más económicas o bueno, más costo efectivas, por decirlo de alguna manera más técnica. Yo siento que necesitamos darle dosis altas, me parece a mí, de ceftazidima y Avibactam, y la dosis más alta que podamos también de Astronam para el tratamiento de estas metalo-beta-lactamasas. Muy bien. Doctor Oñate, tenemos una pregunta en el chat que yo creo que es pertinente hacerla en este momento, y viene de parte de un fellow de infectología que nos está escuchando,
Y dice, buenas noches, ¿qué opinan de la evidencia de que ceftazidime avibactam tiene más riesgo de falla en neumonía y en falla, o pacientes en falla renal, en paciente más críticamente enfermo? Y sobre el ajuste de la dosis en terapia de reemplazo renal, ¿ustedes recomendarían ceftazidime con avibactam? Esta pregunta la hace el doctor Efraín Sánchez, fellow de infectología de la Universidad del Rosario. Pues, si quieres yo contesto y tú rematas, José, ¿o quieres empezar tú y yo remato? ¿Rematas a quién? ¿Al fellow? No, remate la de respuesta. Tú no rematen a nadie. Son bienvenidos que hagan todas esas preguntas. La verdad, en ceftazidime avibactam no hay más fallas terapéuticas en neumonía. Hay un estudio comparado con meropenem, donde tuvieron igual eficacia, tanto ceftalozone tazobactam como ceftazidime avibactam con meropenem. Es cierto que meropenem fue 1 gramo cada 8 horas, ceftazidime avibactam usaron 2.5 cada 8 horas. No hubo tantas neumonías multidrogo resistentes, es verdad. ¿Por qué en terapia dialítica hubo más selección de resistencia? Probablemente porque dieron dosis subterapéuticas y eso es un problema gigante en terapia dialítica, donde tuvieron los problemas de selección de resistencia y estuvo mucho más asociado probablemente a KPC, que es interesante por la mutación que ocurre. Lo que ocurre es que se pega mejor ceftazidime y evita que avibactam se pegue a la KPC3, y eso hace que probablemente seleccione resistencia, pero en terapias dialíticas, en terapias muy prolongadas y en pacientes que probablemente no puedas sacar el inóculo, remover el inóculo, y hay un gran inóculo bacteriano. Si tienes KPC tienes más riesgo, se ha visto también en KPC2. Todos los antibióticos pagan un precio, probablemente allí la gente tomaría la decisión de adicionar una segunda terapia. Todavía no hay estudios que demuestren que eso evita la resistencia, pero digamos es un consenso general para proteger el antibiótico. Si fuera una infección intraabdominal que no puedo removerlo, probablemente lo adicionaría con tigecyclina. Hay estudios de sinergismo con fosfomicina, por ejemplo, y con la terapia que tú pienses que puede ser más activa para ese sitio. Pero terapia dialítica es un punto difícil. Hay insertos que te dicen cómo hacerlo, pero de todos modos mi consejo en un paciente crítico, por 48 a 72 horas no lo ajustes y luego mira cómo puede ser la mejor forma de ajustarlo. José, ¿qué opinas? No, de acuerdo. De hecho, los autores mencionan que las personas se les ajustó el tratamiento a la función renal, pero cuando los pacientes recuperaron, entraron en esa fase poliúrica, ellos no reajustaron la dosis y reconocen que fue de pronto un error, hacen ahí una reflexión al respecto y que posiblemente eso pudo haber incidido en los resultados. Y de acuerdo, por ejemplo, con ceftolozone tazobactam, si ustedes revisamos, las dosis en neumonía son el doble que las dosis que se recomiendan para infección intraabdominal y para infección de vías urinarias. No sabemos si con ceftazidime avibactam aumentar la dosis o versus agregarle otros antibióticos, como mencionaba María Virginia, pudiera ser de utilidad. Por lo menos mientras controlamos el inóculo, mientras disminuimos la cantidad de bacterias a nivel de pulmón, que sabemos que son infecciones muy severas y con una gran cantidad de unidades fumadoras de colonia. Doctor, te quería adicionar una cosa, perdón, hay un artículo de Ryan Shields muy interesante porque estuve tratando de buscar si la infusión prolongada podría mejorar en el caso de ceftazidime avibactam, y lo que es muy interesante es que los dos antibióticos ceftazidime avibactam se comportan tan parecido en la infusión que ellos demuestran que prácticamente este antibiótico está por encima del target el tiempo suficiente con esa dosis, que casi que no necesitarías hacer infusión prolongada. De hecho, la infusión se hace en 1 hora, 2 horas, en 1 hora, 2 horas, ya me olvidé. 2 horas. 2 horas, y que es suficiente, porque está por encima del tiempo y alcanza un target perfecto, excepto en pacientes que tienen diálisis. Bueno, muy bien. Doctor Oñate, hay una pregunta que no quería dejar pasar también del doctor Abraham Katimi, a quien le mandamos también un saludo, gran amigo de nosotros. Y el doctor Katimi dice que ¿qué opinan ustedes de las combinaciones, en este caso con levofloxacina? Porque este paciente, recuerden que tiene una Klebsiella que era in vitro sensible a las quinolonas. En ese caso, Livo tiene mejor PKPD en pulmón que Cipro. ¿Qué opinan? Bueno, con quinolonas, cuando tengamos BLES, hay datos, por ejemplo, cuando hay bacteremias,
si comparas la terapia estándar en BLES, que serán los carbapenems versus quinolonas, a pesar de que sean susceptibles a quinolonas, existe una mayor falla terapéutica cuando utilizas quinolonas y una mayor mortalidad. Y esto se debe a que están en el mismo sitio, los cromosomas están muy cercanos, donde están las BLES, donde están las KPCs, y que con esto del QNR existe evidentemente in vivo una resistencia a los tratamientos con fluoroquinolonas. Nosotros, o por lo menos en mi caso, no utilizamos fluoroquinolonas en el tratamiento de BLES, ni tampoco de KPCs. Gracias, doctor Oñate. Bueno, hay otra pregunta. Bueno, y si no tenemos ceftazimab y Bactam y Astronan, ¿qué le damos? Porque vimos, hay una gráfica, pues una diapositiva que pasamos muy rápido, donde están las combinaciones, que estamos muy acostumbrados ya a hacer combinaciones de polimixina en dosis, de bolo versus colistina si era orina, y le agregábamos meropen en altas dosis o fosfomicina en altas dosis. Pero nos preguntan en algunos lugares, por ejemplo en Ecuador, que nos están escribiendo, nos preguntan si no tenemos estos antibióticos, ¿qué podríamos darle al paciente? Y podríamos ofrecerle con metaloenzima tal vez polimixina con dosis de fosfomicina y tigecyclina en altas dosis. ¿Tienen en cuenta que es pulmón? ¿Ustedes qué opinan? ¿O solamente 2 antibióticos? Pues depende, porque pues los estudios que han sido estudios pues que no fueron bien diseñados, que los brazos no estuvieron aleatorizados, todo lo que quiera, mientras tú puedas dar un carbapenem y te diga que el MIC todavía está en 16 o menor, sigue teniendo una probabilidad de que el carbapenem en un 30-40% todavía pueda funcionar, no es perfecto. Si cuando se pasa de 16 perdiste el carbapenem por completo, si está en 8 todavía lo puedes lograr relativamente bien. El problema es que a veces ese MIC no lo tenemos, y le preguntaría a Germán. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si tienes fosfomicina, es un antibiótico que penetra bastante bien. Polimixina, pues, si no hay otra opción, la tienes que usar, mirar a ver qué otro antibiótico tienes. Tigecyclina siempre doble dosis, excepto en orina, por supuesto. En sangre no es el mejor, pero lo estás dando acompañado. O sea, tienes que echar mano de lo que tengas relativamente sensible. Nuevamente, tenemos problemas, me gustaría que Germán opine del tamizaje de colistina y polimixina. No es creíble, tenemos problemas con el tamizaje de fosfomicina. Entonces, ahí estás ciego. Realmente estás jugando ahí el tiro afloje. Lo que es verdad es que fosfomicina probablemente en un estudio que nosotros hicimos tiene muy buena sensibilidad in vitro con el gold standard que nosotros hicimos. Probablemente es más predecible que la polimixina. Tiene el único problema de la carga de sodio, pero probablemente sea mucho más activo y tenga más actividad, digamos, que la misma polimixina. Germán. De acuerdo. El problema de la colistina es la alta posibilidad de falsos sensibles, y aun si ese resultado sensible, entre comillas, está disponible, la correlación con desenlace clínico es muy mala. O sea, sensible no significa éxito como con otras moléculas como hemos estado acostumbrados. Con fosfomicina, de acuerdo, no se debe hacer por microdilución, debe hacerse por agar dilución, pero en Colombia la sensibilidad es muy buena. De todas maneras, recordar que debe usarse de forma combinada, además de los efectos secundarios que podrían pasar por la sobrecarga sódica, debe usarse combinada por la probabilidad de selección de resistencia en bacterias como Klebsiella, neumonía, que tiene FOS-A. Esto es importante. Yo sí quería decir que, bueno, que a pesar de que no hay muchas opciones, Cipro no la echaría definitivamente en saco roto. Ciprofloxacina muchas veces, exacto, hueso, a una dosis pues adecuada, y en combinación podría ser una herramienta. Creo que en sitios donde no hay estas opciones, por ejemplo en algunos países, esas combinaciones pues definitivamente son de lo que la gente podría echar mano. Me llama la atención que digan eso en Ecuador, porque en Ecuador sí hay ceftazimia y Bactam en este momento. Entonces ellos deberían tratar de mirar la forma de poder tenerlo para los pacientes con infecciones por carbapenemasas principalmente. Bueno, muy bien. La siguiente era, a manera de resumen, estas son las opciones de tratamiento o los nuevos medicamentos antibióticos para bacterias multidrogo resistentes. Algunos ya están aprobados, como en el caso de meropenem, Barbactam, erabaciclina, una nueva tetraciclina, imipenem, Relebactam.
el cefiderocol y algunas otras combinaciones como Astronan, Avibactam. Yo creo que podemos pasar al siguiente caso. Este es un paciente también de la vida real. Este es un paciente de 68 años. Es una persona diabética tipo 2, insulino dependiente. Tiene un liposarcoma en la fosa ilíaca derecha. Le hacen una cirugía, una cirugía oncológica bastante agresiva, de alta complejidad, con hemicolectomía derecha, anastomosis ileocólica, vaciamiento ganglionar, liberación de adherencias. 2 semanas después, el paciente presenta dolor abdominal, fiebre, leucocitosis, distensión abdominal y tiene una peritonitis generalizada. Se opera nuevamente, liberan, hacen drenaje de todo este material en la cavidad abdominal que estaba infectado. El paciente se traslada a la UCI inestable hemodinámicamente y hasta allí solamente había recibido tratamientos de profilaxis para la cirugía del 16 de julio y en el postquirúrgico no había recibido ningún tipo de tratamiento antibiótico nuestro paciente. Así que en este momento tenemos una peritonitis de 4 cuadrantes. Aquí hacemos una cuña publicitaria, estamos trabajando en las guías de peritonitis y de consenso de la SIN, que esperamos que pronto las tengamos todos a nuestra disposición. Pero en este punto, ¿cuál es el abordaje empírico? ¿Ustedes qué opinan? Y vamos a darle un par de segundos para que votemos. ¿Le daríamos meropenem más fluconazol al paciente? Recuerden que estaba hemodinámicamente inestable, peritonitis 4 cuadrantes, hospitalizado por 2 semanas. Piperacina tazobactam con vancomicina y fluconazol. En tu institución, ¿qué escogen? ¿O piptazo, fluco con gentamicina? Otra posibilidad, cefepime, ampicilbactam y fluconazol, piptazo, ampicilina, fluconazol o tigecyclina con fluconazol. Fíjese que casi en todas colocamos el antimicótico y esto lo dejamos adrede porque se nos olvida que pacientes oncológicos con cirugías abdominales, con hemicolectomías, son inmunosuprimidos y que Cándida hace parte de la flora habitual y es un microorganismo que debemos considerar y pensar en el abordaje empírico en los pacientes, sobre todo si tienen el abdomen abierto. Ya pueden votar. Aunque esta sesión no es de hongos, pero queríamos como llamar la atención. Sí. No, de hongos no. Joselito ama los hongos, cuidado. Sí, bueno, y hay guías de la SIN de hongos. Es que les invito también a que revisen las guías de la SIN de Cándida. Bueno, muy bien. La opción 2 de usar piptazo, vancomicina, fluconazol es la elegida cuando llamamos a nuestros amigos para que nos den un consejo sobre el tratamiento y el abordaje empírico inicial. Muy bien, siguiente. A seguir. El paciente se le inició piptazo más banco. Fíjense ustedes, no estábamos todos como en lo cierto. Le esperamos los resultados de los cultivos y los antibiogramas. Nuevamente es llevado a cirugía. Se realizan hemocultivos al paciente. Estaba hemodinámicamente inestable y nos van reportando que en los hemocultivos tenemos cocos gram positivos en cadenas cortas. Siguiente. Y estos son los resultados de los cultivos en líquido peritoneal. Y aquí sí le damos la voz a Germán para que nos explique este zoológico qué significa y qué hacemos. Muchas gracias por tratar a mis bacterias como zoológico. Entonces, mira, Pseudomonas aeruginosa es sensible a micacina, resistente al Astronam, resistente a cefepime, a ceftazidime, a la ciprofloxacina, es sensible a colistina, pero ojo que esto puede ser un falso sensible. Es sensible a la genta, resistente al IMI, sensible al livo, resistente a mero, intermedio a piptazo y resistente a la toramicina. También tenemos por otro lado un enterococo faecium, que es vancomicina resistente. Es resistente a la ampicilina, es sensible al adapto con una MIC de 4, sensible a la sinergia con aminoglicósidos, al livo, linesolid, resistente a la penicilina y, como lo dije, a la vancomicina. Y una Candida albicans que es sensible a los antifúngicos, caspofungina, flucitocina, fluconazol, micafungina y boriconazol, doctor Oñate.
Bueno, ya para cerrar como el capítulo de hongos, este paciente tenía una Candida albicans, está sensible, pero el paciente estaba inestable hemodinámicamente. Por esa razón necesitamos una terapia fungicida y allí lo ideal son las equinocandinas y no el fluconazol. El fluconazol lo podemos dejar para después como una terapia de descalonamiento de los antifúngicos. Siguiente, porque ahora vamos a preguntar a todos. De acuerdo a estos resultados, con una pseudomonas aeruginosa, recuerden que estaba resistente a los carbapenems, resistente a la ceftazidima, al cefepime, al ascronan y también al intermedio, al pictazo con un MIC de 64. ¿Ustedes creen que esta bacteria es productora de carbapenemasas? ¿Sí o no? O no sé, no voy a responder. Que vamos a dar 5 segundos más y ya pueden votar. Bueno, entonces la mayoría por el sí, bueno, esa es la tendencia, no podemos decir que la mayoría de los que están votando es por el sí. Y le damos paso a Germán. ¿Sí es productora de carbapenemasa, Germán, esta pseudomonas? ¿Qué hacemos para poder saber qué antibiótico le damos al paciente? Gracias, doctor Oñate. Yo creo que es muy importante sospecharla. Yo creo que es un poco arriesgado y aquí es más diferente con las Klebsielas, que uno podría estar un poco más tranquilo y decir que en Colombia, al menos por epidemiología, la mayoría son carbapenemasas con de resistencia a los carbapenes, mientras que en Pseudomonas se sospechan, se buscan, pero no se puede decir con contundencia por la superposición de mecanismos de resistencia, doctor Oñate. Decir, si tenemos una pseudomonas que es resistente a los carbapenems, así sea que esté todo lo demás sensible, ¿verdad? Que uno sospeche que sea por la OPRD, tenemos que hacerle una prueba confirmatoria de carbapenemasas. Ya no, lo que pasa es que, sí, pero es que aquí la diferencia es que era resistente a cefepime y piptazo. Si yo tengo una pseudomonas que es solo resistente a los carbapenems y sensible a los otros betalactámicos, yo podría decir que es OPRD y eflujo y no hay problema. Pero aquí le pusieron la cascarita de que era resistente a cefepime y el intermedio a piptazo es casi resistente porque es una dilución de diferencia. Entonces sí podría ser, habría que descartar, lo que está tratando de irme, que habría que descartar si tiene una carbapenemasa o no. No necesariamente, pero hay que descartarlo. Ok, perfecto. Entonces ya repasamos cuáles son los métodos de confirmación de carbapenemasa y le damos la voz a Germán de qué pasó con esta bacteria. Entonces, en esta pseudomonas, como era sospechosa de ser productora de carbapenemasas, como lo decía la doctora, resistente a IMI mero y también es resistente o no sensible a piptazo, cefepime y ceftazidime, le hicimos una prueba de carba-ANP que dio negativo, que te quiere decir que no hay una carbapenemasa allí, la actividad hidrolítica no es mediada por una carbapenemasa. Entonces, también el laboratorio procedió a hacer las pruebas de susceptibilidad para los inhibidores nuevos que tenemos en Colombia, que son ceftolozano tazobactam, que tuvo un resultado de una concentración mínima inhibitoria de 1, absolutamente sensible, y ceftazidime con que también tuvo una concentración mínima inhibitoria de sensibilidad de 1 microgramo, doctor Oñate. Bueno, muy bien, gracias, Germán. Entonces tenemos una bacteria que no es productora de carbapenemasas y es sensible tanto a ceftolozano tazobactam como a ceftazimibactam. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ustedes tienen una publicación muy interesante, reciente. Los felicito porque recolectan toda la información epidemiológica en Latinoamérica. Y como aquí tenemos varias personas de otros países, ¿qué diferencia han encontrado en nuestros países latinoamericanos con respecto a producción de carbapenemasas en pseudomonas aeruginosas? Hay unas descripciones, la verdad está más centrada en enterobacteriáceas, ¿cierto, Germán? O sea, la publicación que vamos a sacar ahorita, pero si hay unas, o sea, en este momento tenemos todo, o sea, todo lo que se imagine existe en diferentes países. Hay que hacer la anotación que la mayoría de las publicaciones son lo que salen en inglés y algunas publicaciones las sacamos de abstracts y de PubMed. Lo que no se ha publicado en inglés no sale porque este es el requisito indispensable que esté indexada la publicación. Entonces, algunos países nos mandaron las publicaciones en español que se habían hecho el instituto, no se pudieron incluir. Pero básicamente
pues tenemos en este momento prácticamente todas las carbapenemasas descritas, mucho más de lo que tenemos BIMs, KPCs, algunas OXAs, metaloenzimas, es prácticamente lo que predomina con algunas IMS en algunos países, con algunas GES en otros países, pero digamos que sigue siendo lo predominante eso. Germán, ¿algo más que tienes que decir? Sí, el Pseudomonas aeruginosa, lo que se ha encontrado principalmente en la mayoría de países, sigue siendo las carbapenemasas del grupo metalo, es lo más frecuente que uno ve en las publicaciones. BIM es la más frecuente, algunas IMP, algunas tienen otras enzimas, también hay KPC, pero recordemos que en términos generales también al menos un 50% o más, dependiendo del país, no tienen carbapenemasas, sino son otros mecanismos los que llevan a la resistencia a los carbapenems. Lo que decía la doctora Villegas es muy importante. Hay mucho subregistro, porque no se tamizan todas, porque muchos laboratorios no tienen las pruebas confirmatorias o porque simplemente no se sospechan. Entonces yo creo que con Pseudomonas tenemos esa deuda, pero sigue siendo las carbapenemasas más frecuentes, las metalo en este momento. Ok, súper. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo ajustaría la terapia para el tratamiento de la Pseudomonas aeruginosa? Ceftazimab-avibactam más metronidazol, ceftolozano tazobactam más metronidazol. Recordemos que es sepsis abdominal y estos antibióticos necesitan en estos casos acompañarse siempre el metronidazol. O le doy terapia con meropenem polimixina B más fofomicina o meropenem altas dosis más amikacina. Pueden votar. Yo creo que cada vez vemos más este tipo de pseudomonas aeruginosas, ¿no? En la práctica rutinaria, ocasionando tanto neumonía. De hecho, en Colombia, pseudomonas es como la principal causa de neumonía asociada a ventilación mecánica de todo lo que se hace, y que aproximadamente en UCIs, en Colombia, hay una tendencia, un 20 o un 25% de estas pseudomonas son resistentes a la terapia con carbapenems. Entonces, vamos a ver, la votación está muy dinámica. No podemos hablar de tendencia en este caso. Hay como un photo finish prácticamente entre ceftazimab-avibactam versus ceftolozano tazobactam. Hay casi que un empate técnico hablando de encuestas como tal. Bueno, muy bien. A siguiente, y yo le dejo aquí la palabra a María Virginia para que nos explique en estas pseudomonas si hay que dar uno de los dos o terapia combinada. ¿Qué hacemos? Bueno, no, la verdad, pues lo único que no puedes dar es meropenem. Mi penem era resistente, o sea, tiene un mecanismo probablemente de flujo de porinas. Era claramente resistente, no lo puedes dar, la amikacina no le va a ayudar para nada allí, desafortunadamente. Aquí es una de las opciones en que nos encontramos que estos dos nuevos antibióticos tienen un plus gigantesco. Los dos funcionan, hay estudios básicamente en infecciones intraabdominales. De hecho, ambos recibieron aprobación de la FDA en infecciones intraabdominales comparándolos y mostraron su beneficio. Podrías usar los dos. Si uno mira estrictamente, fueron muy sensibles. Podría ocurrir que si no es por si es una carbapenemasa, lleva ceftalozone tazobactam, pero en este caso no la había. Ceftalozone, recuerden, es la cefalosporina y el antibiótico más activo contra Pseudomonas aeruginosa, eso hay que decirlo. Pudiera ser ceftazimab-avibactam resistente y seguir siendo ceftalozone tazobactam sensible por la gran actividad que tiene ceftalozone. En este caso, ustedes tendrían que escoger por lo que tienen disponible realmente, porque los dos antibióticos podrían perfectamente funcionar. Doctora Villegas, entonces, doctora, pero aquí quisiera yo pedirle que se comprométase, escoja uno, ya en este momento, escoja uno. Precio y disponibilidad, pero si no, si tú me dices por actividad per se, ceftalozone es el antibiótico más activo contra Pseudomonas que existe. Pero si yo tengo en mi institución ceftazimab-avibactam más metronidazol, y si el precio es muy bueno, lo puedo usar perfectamente y no estoy haciendo un pecado mortal. Si tengo los dos, los precios son comparables, por supuesto escogería ceftalozone tazobactam. Hay que darle el crédito de que es un antibiótico muy activo contra Pseudomonas aeruginosa. Y bueno, y si tenemos una BLE allí metida, una E. coli BLE, por ejemplo, también,
porque pues estas infecciones la mayoría de las veces son polimicrobianas, y ya vimos que el paciente tiene un enterococo, tiene una cándida, tiene una pseudomonas, pero supongamos que tiene una E. coli ble positiva. ¿Por cuál antibiótico ustedes, teniendo en cuenta la actividad de ceftolazona tazobactam en todos los estudios de tanto infección urinaria como sepsis abdominal y neumonía asociada a ventilación mecánica, como inclusive les iba mejor en este subgrupo, este subanálisis de pacientes que tenían ble positiva que el comparador, que era meropenem, y María Virginia lo ha dicho muy claro, meropenem a dosis de 1 gramo cada 8 horas que se utilizaron en todos estos trabajos. Pero teniendo en cuenta esto, y si hay un E. coli ble, ¿cambiarían? ¿Preferirían utilizar ceftaibactam o con ceftolazona tazobactam podríamos seguir usándolo en ese caso específico? E. coli es el menos grave de todos, la verdad. Generalmente tazobactam lo protege relativamente bien a ceftalozone. Si tuvieras un inóculo grande, avibactam es mucho mejor inhibidor contra las BLES, eso no hay discusión. Entonces, todo depende de la situación en que el paciente esté. Si tú tuvieras una Klebsiella, yo preferiría avibactam lejos que tazobactam. Por eso fue que en pulmón ellos duplicaron la dosis, y duplicando la dosis demostraron que era tan efectivo como meropenem, pero el duplicar la dosis no fue tanto por pseudomonas, fue por las BLES que podrían ellos tener en la neumonía nosocomial que ellos estaban tratando, y al duplicar la dosis de ceftalozone mostraron que podía ser equiparable a meropenem. En cambio, si tú ves con ceftazimib y avibactam, ellos no duplicaron la dosis, porque la avibactam es un potente inhibidor de BLES, de AMC y pues de las carbapenemasas que no sean metaloenzimas. Pero si se trata de un E. coli donde no hay un gran inóculo, ceftalozone tazobactam le va a ir bien. Ok, súper. Bueno, yo creo que podemos pasar a la siguiente. Doctora. Eso era para mostrar la potencia que tiene ceftalozone tazobactam, para darle todo el crédito del mundo, donde básicamente fue un estudio de 20 hospitales, 205 pacientes adultos críticos con apaches altos, donde se les dio a pseudomonas multidrogo resistente al menos por 24 horas, se evaluó mortalidad 30 días, y lo que fue interesante es que se da tardíamente ceftalozone, porque generalmente arrancan una terapia y cuando se dan cuenta de la resistencia cambian la terapia, y aún así la cura clínica de fue el 73%, microbiológica el 70%, y demostraron que básicamente el análisis de regresión multivariada encontró que iniciar ceftalozone tazobactam en los 4 días del cultivo asociaba mayor sobrevida, eficacia clínica, cura microbiológica. Es para mostrar que es un antibiótico excelente para Pseudomonas aeruginosa. Perfecto. Entonces, el hemocultivo, no nos olvidamos que eran unos cocos gram positivos en cadenas cortas y tenía un enterococo faecium vancomicino resistente con unos MIC adaptomicina menor a 0.5, alinesolid menor a 1 y, bueno, y vancomicina resistente. De hecho, hay una publicación reciente donde Germán colaboró allí. Nosotros en la ASIN le pusimos un tweet a esta publicación sobre estos puntos de corte nuevos de enterococo vancomicino resistente. No sé, Germán, si podemos pasar a la siguiente para que nos explique mejor y nos orientes a cómo podemos elegir el mejor medicamento para estos enterococo vancomicino resistentes. Gracias, doctor Oñate. Nosotros, esta es Proasecal, esta es nuestra empresa de control de calidad externo. Enviamos una cepa de enterococo faecium vancomicina resistente a 179 laboratorios de microbiología, de los cuales solo 59, mire qué curioso, informan daptomicina, lo cual es un error, hay que probarlo. Lo metimos en los paneles nuevos de algunos automatizados. Y miren la variabilidad en las MIC. Todas dan en el rango de sensible dosis dependiente, pero oscila entre 0.5 hasta 4. Es la razón por la cual la CLS, eso está correlacionado con lo que escribimos, colocamos, que tuviste en el artículo, sensible dosis dependiente menor de 4 para que capture toda esta población, y esto quiere decir que usted necesitaría dosis desde 8 hasta 12 miligramos por kilo al día en combinación, y ya resistente lo vamos a llamar a partir de una concentración mínima inhibitoria mayor de 8 microgramos, doctor Oñate. Bueno, súper. Perfecto, este paciente se le inició tratamiento con daptomicina a dosis de 8 miligramos por kilo. Y bueno, ya con esto terminamos y les queremos dar como unos mensajes claves.
Primero, en pacientes previamente expuestos a los antibióticos o inmunosuprimidos o trasladados de sitios de alta endemicidad para bacterias multidrogo resistentes, se recomienda tamizaje, principalmente carbapenems, mientras tienes los resultados aislamiento para el paciente por ser un potencial portador o estar infectado con estas bacterias multidrogo resistentes. Para la detección de carbapenemasas, estratificar a los pacientes por la severidad de la infección y los factores de riesgo para multidrogo resistencias. Determinar o no también la necesidad de tener los resultados al mismo día, porque aquí, como vimos, la inmediatez juega a favor del paciente. Recordar que ninguna prueba es perfecta y que podría necesitarse más de una prueba en algunos casos. Algunos mensajes claves: PCR múltiplex, siempre que sea posible en pacientes críticos con comorbilidades o inmunosupresión ante la no disponibilidad de la PCR, inmunoensayo es una alternativa válida. El carba-NP descarta o confirma la producción de carbapenemasas y ofrece resultados el mismo día, pero no diferencia si tiene o no una carbapenemasa tipo serina o si tiene o no una carbapenemasa tipo metalo, que es importante. Ya pudimos observar cómo existe un gran reto terapéutico en estas metaloenzimas. Y es necesario al carba-NP adicionarle la prueba del ácido borónico y del EDTA si es positiva, ¿no?, la bacteria. El test de inhibición de los carbapenems descarta o confirma la producción de carbapenemasas y ofrece resultados el mismo día, pero requieren un montaje simultáneo de ácido borónico y de EDTA, y es una alternativa en pacientes no críticos. Siguiente. Sobre el tratamiento, es clave tomar cultivos para ajustar la terapia y descalonar de ser posible. En carbapenemasas tipo KPC o si son OXA48, Cefta-Ibactam debe ser la primera línea y debe ser tamizado in vitro. Si son carbapenemasas tipo metalo, Astronan, si es sensible en combinación, y debe darse la combinación con Cefta-Ibactam y Astronan. Y en Pseudomonas aeruginosa que sean resistentes al piptazo, al cefepime, al ceftazidima, y resistente al imipenem y al meropenem, siempre buscar carbapenemasas y tamizar ceftolozona tazobactam y ceftazima-ibactam. El tratamiento estará basado en la sensibilidad in vitro y la presencia y tipo de enzima. Si es una pseudomona resistente a los carbapenems, sabemos que tipo carbapenemasa, productor de carbapenemasas, en esos casos ceftolozona tazobactam es un medicamento que no actúa, y si, pues, como decía la señorita Colombia, si no tiene carbapenemasas, entonces podríamos utilizar ceftolozano tazobactam. Siguiente. Enterococo, vancomicina resistente. En bacteremia, daptomicina 10 a 12 miligramos por kilo al día, más ceftarolina o ampicilina, debe ir con un betalactámico por el riesgo de selección de resistencia a daptomicina en enterococos con algunas mutaciones, que es difícil ver in vitro. Debería ser el tratamiento de elección. Y otras alternativas como tigecyclina, linezolid o inclusive fosfomicina endovenosa deberían ser individualizadas y en algunos casos podrían ser utilizadas, doctor Oñate. Ok, perfecto. Siguiente. Bueno, ya para invitarlos a todos a que estamos conectados con la SIN, tendremos el 25 y el 26 de septiembre nuestro 12º Encuentro Nacional de Investigación en Enfermedades Infecciosas. Lo íbamos a hacer en Cali, pero el COVID nos obliga a tenerlo que hacer de una manera virtual. Están todos cordialmente invitados. También al 4º Congreso Colombiano de Virología Clínica, que se realizará de forma virtual del 4 al 7 de noviembre. Los invito a que participen. Estamos preparando una plataforma que sea cómoda, que sea agradable, amigable y llena de sorpresas para todos ustedes. Y de nuevo, mil gracias, María Virginia, mil gracias, Germán, por esta noche, por todos estos tips y todas estas ayudas a nuestra teleaudiencia de la SIN en estos jueves de capítulos, que esta vez lo hicimos con una sinergia entre el capítulo suroccidente y el capítulo central. A todos buenas noches y mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu moderación y por tus casos, y a Germán por tu feedback siempre, y a todos por estar presentes esta noche. Que pasen muy buena noche y gracias.
Muchas gracias, doctor Oñate, doctora Villegas y a todos los asistentes. Muchas gracias a todos los asistentes.